Hola chicos, Hola, profe. ¿me escuchan bien? Sí, se escucha Se bien. escucha bien. Un minuto que estoy admitiendo a todos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Alguna preguntita, algo que me quieran consultar de lo que quedamos en la clase pasada? Si no, continuamos con la acción de amparo, que es lo que vamos a seguir viendo hoy. Profe, yo tengo una consulta. Decime. Sí, usted ha hecho un par de leyes, 24, así, las tengo anotadas, pero no recuerdo si se refería a la composición del jurado o a la composición del consejo, o no tenía entendido eso bien. No. El jury de enjuiciamiento es lo que, a ver, es una especie, vamos a hablar así, es una especie de juicio político, ¿está bien?, que se da en la órbita del Poder Judicial. ¿Está bien? Sí, hasta ahí todo bien, sí, sí. Bueno, lo que yo te di las leyes es las leyes que ordenaban o que disponían la conformación del Consejo de la Magistratura. Recordá que el Consejo de la Magistratura se crea en la Constitución. La Constitución le da forma al Consejo, pero delega en el Poder Legislativo cómo va a estar conformado, cuántas personas van a integrar ese Consejo. ¿Está bien? Claro, esa sería la ley 26.080, ¿puede ser? Claro. Todas esas leyes que yo le fui pasando, distintas leyes, y que del libro le surge cuál fue pasando, y ahora que tienen que volver dos para atrás. No digo los números para que no se confundan, lo que quiero explicarles es, la Constitución crea la figura, crea el instituto, dispone cómo va a estar conformado, miembros de dónde va a haber. Lo que no crea la Constitución o no determina la Constitución es cuántos, el número, la cantidad de miembros va a tener el Consejo de la Magistratura. Y eso quedó delegado en el Congreso. Y el Congreso, como se expide mediante leyes, y las leyes no tienen nombre, sino número, el Congreso crea la ley que fue determinando la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Está bien? Sí, pero esto habla del consejo, esta ley, por lo Claro, que lo que leí, pasa es que, el ¿cuáles son las jurado. funciones del Consejo? Las funciones, vos lees las funciones del Consejo, una de las funciones es administrar fondos y la otra, nombrar y remover magistrados. Ahora, en esa otra facultad que tiene el Consejo, que es la de remoción de magistrados, esa remoción se lleva adelante a través de un procedimiento. Ese procedimiento se llama jury de enjuiciamiento. Jury de enjuiciamiento es el proceso por el cual se remueven los jueces. Ese es un procedimiento, como un juicio político. Sí, profe, pero ese jurado, ¿cuántos miembros tiene? ¿O es lo mismo que el consejo? No es lo mismo que el Consejo. No, le digo la cantidad. No es lo mismo que el Consejo. No es lo mismo. Entonces, ¿Leíste en el libro cuántos miembros tiene el Consejo, el jury de enjuiciamiento? en el libro hablaba de tres y tres, Ya pero está. esa ley no es otra, o sea, no es la 26. Vamos de nuevo. La ley dispone la conformación del Consejo de la Magistratura, no del jury de enjuiciamiento. Ah, ahí está, ahí lo tengo más claro. O sea, sí, 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 son dos leyes, por así decirlo. La ley dispone cuántos miembros va a tener el Consejo, no cuántos miembros va a tener el jury. El jury
el juzgado, el proceso de juicio político dentro del Poder Judicial, no está en cuestión acá. No se debate eso. Eso ya está conformado. Es así. Ahora, es quién lleva adelante, o sea, cuántos miembros va a tener el Consejo de la Magistratura, eso lo dispone una ley. ¿Cuántos miembros? Ahora, dentro de los miembros van a haber de distintos órdenes y demás. Eso está en la Constitución. Ahora bien, vamos de nuevo. ¿Qué puede hacer ese Consejo? Tiene dos facultades distintas. Una de ellas, de esas dos, se subdivide a su vez en dos, que es nombramiento y remoción. ¿Cómo se hace la remoción? Mediante un procedimiento que se llama jurisdiccionamiento. Ah, Listo, profe, sí, ahí me quedó claro. Profe, le hago una consulta porque ahora me confundí, creo que me confundí en algo. ¿Cuántos miembros van a estar en el consejo? actualmente no son era- 20. Actualmente son 20. Porque eso no era que no estaba en la Constitución. No está en la Constitución cuántos. Lo que ¿Cuántos está en la miembros? Constitución es de dónde son los miembros. Bien. Por ejemplo, a ver quién me está hablando porque no te veo. Melina. Yo, Melina. Melina. ¿Qué artículo es el que refiere al Consejo de la Magistratura? ¿Te acordás que lo dimos en la clase pasada? Artículo 114. ¿Tenés la Constitución a mano? Sí, la tengo acá. Vamos a leerlo. Dale. Dice: el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente, de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Serán sus atribuciones: seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores, emitir propuestas internas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigna a la administración de la justicia, ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. Y por último, dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz presentación de los servicios de justicia. Bien. ¿Te quedó más claro? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, moraleja. No vayan a la fácil de que yo les explique lo que está en el artículo. Acostúmbrense a leer el artículo. Después, si después de la lectura del artículo no entienden, vamos nuevo, yo se los vuelvo a explicar. Pero no esquiven leer el artículo. ¿Estamos de acuerdo? Del artículo Bien. que acabas de leer, claramente. Sí, está Que todo, todo sí. va a quedar supeditado a una ley que va a designar el Congreso. Esa ley, ¿qué mayoría tiene? Fíjate el principio del artículo. ¿Qué mayoría le pide la Constitución al Congreso que tenga que tener la ley que la apruebe? Al principio del Mayoría artículo. absoluta. De los miembros de Espérame que se me cerró la consigna. De cada cámara. De cada cámara. ¿qué es una mayoría absoluta? 2/3 partes. Los que más, sí, 2/3 partes. ¿Está bien? sí. Estas 2/3 partes. ¿Por qué no se reforma la ley vieja actualmente en el Congreso? Porque ninguno de los dos tiene esa mayoría. Ninguno de los dos poderes políticos ni consensúan, no se pueden poner de acuerdo. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Tuvo que reponer una ley vieja, que fue la que se logró con esa mayoría, y que es la que dispone hoy los 20 miembros. ¿Entienden? O sea, el encargado siempre de decir cuántas personas van a haber acá dentro de los distintos ámbitos, que los ámbitos sí te los da la Constitución.
Si vos te fijás, dice jueces, académicos, científicos, poder político, ¿está bien? El origen de los miembros te lo da la Constitución. La Constitución dice de dónde van a provenir estos. No marciano, no futbolista, no médico, no los pasteleros que están en el gourmet. No, estamos hablando de personas referidas al derecho y que puedan resolver estas cuestiones. Entonces, te dice de dónde van a venir los miembros. Pero delega en el Congreso que el Congreso determine cuántos. ¿Por qué lo delega en el Congreso? Porque el propio Poder Judicial no puede disponer cómo voy a, o cuántos van a ser las personas que vamos a nombrar y a remover los jueces. Entonces, para evitar que haya algo raro, delega en otro poder. Y lo delega en un poder distinto al que anteriormente tenía injerencia. Recuerden que se los expliqué, hasta el año 94, el presidente proponía a los jueces en acuerdo con el Senado. ¿Está bien? Entonces, sacamos de lado esa figura y delegamos en esta nueva creación directamente en el Congreso que determine cuántos miembros va a tener este instituto, que va a ser el facultado para nombrar o para remover jueces. ¿Entienden? Es como que vamos participando todos los poderes en controles y en determinar. Ahora, se tiene que hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque la Constitución lo dispone así. ¿Se podría hacer de otra manera? No. Porque ¿qué se violaría? La supremacía constitucional. ¿Me entienden? Sí, profe, sí, ahora se me aclaró más todo. Camila Flores, ¿entendés? Te veo como mirando el sudeste. Pasa que la clase pasada no estuve, entonces estoy como media colgada. Perdida. Sí. Bueno, a leer lo que acabo de explicar. ¿Está bien? Sí. ¿En qué capítulo está del libro? No, eso no me acuerdo. ¿No? Pregúntale a tus compañeros. No. El número del capítulo no. Del 9, creo. Poder Judicial. Bueno, seguimos. Habíamos arrancado la clase pasada con las garantías. Habíamos más o menos identificado las 3 garantías. Sí, háganle caso a Celia que les dice que lea. Habíamos indicado cuáles eran las 3 garantías distintas y más o menos qué bien jurídico protege cada garantía. ¿Qué significa esto? ¿Qué bien jurídico protege? Significa que hay 3 garantías que tienen jerarquía constitucional. Las garantías, recuerden, chicas, para las que no estuvieron con Camila, son remedios cuando tenemos un problema, que ese problema se traduce, la traducción de problema es violación, restricción, o que se altera, se restringe o se amenaza el ejercicio pleno de un derecho. ¿Está bien? Cuando nos pasa eso, tenemos que recurrir a las garantías. Recurrimos al remedio constitucional. Dependiendo el tipo de derecho que nos están restringiendo o nos están violando, tenemos una garantía especial. Es decir, tenemos un remedio para distintos tipos de violación. Esa violación, esa restricción de ese derecho la garantía para esa violación es lo que se traduce en la garantía. ¿Está bien? Ejemplo, si una persona es detenida, viene un policía y los detiene sin una orden judicial o sin una orden, sin haber cometido delito alguno, ¿cuál sería el bien jurídico que se está protegiendo o que se está violando? A la libre circulación. La libertad.
La libertad, La o sea, libertad. el habeas La corpus. libertad. El bien jurídico protegido es la libertad. ¿Está bien? Si a una persona, vamos al ejemplo de la facultad, que no los dejan entrar por el tema del acuerdo que tenemos con Apple, ¿está bien? Y no los dejan entrar porque ustedes no tienen ningún dispositivo de Apple, ¿cuál sería el bien jurídico en cuestión que deberíamos proteger? La educación. La educación, el derecho a estudiar. Eso es el bien jurídico. ¿Está bien? El derecho a elegir. O elegir, o el bien jurídico, la libertad de estudiar y aprender, o el bien jurídico, derecho de propiedad. ¿Está bien? Ese es el bien jurídico. Es qué queremos proteger, qué nos estarían violando. Una vez que nosotros logramos identificar el bien jurídico, vamos a poder entender o interpretar cuál es la acción que corresponde. Hoy nos vamos a centrar en la primera de ellas, que es el amparo. Acción de amparo. La acción de amparo, chicos, mal dicho comúnmente recurso de amparo, o no es un recurso, es una acción, tiene 3 etapas históricamente. La primera etapa, lo que se denominaba la etapa pretoriana, previa a la ley, a la sanción de una ley, es que la acción esta nace como consecuencia de una creación jurisprudencial. Es decir, la acción de amparo hasta el año 57, 1957, no existía, no estaba prevista en ningún lado, ni en la Constitución ni en una ley. ¿Cómo nace? Nace como consecuencia de 2 casos. Uno en el año 57 y uno en el año 58. Los fallos Siri y el fallo COT. Siri como el de Apple, el asistente de Apple, y COT con K, K-O-T. Son 2 casos que son anecdóticos los hechos, pero son los casos que dan inicio a esta acción. En el primero de los casos, en el caso Siri era dueño de un diario, un periódico que se llamaba Mercedes. Ese periódico fue clausurado en forma arbitraria, ¿está bien? Por una orden del gobierno. Frente a esa clausura es que Siri interpone una acción a la justicia para que levanten su clausura diciendo que le violaban. A ver, piensen ustedes, ¿cuál sería el bien jurídico protegido acá? De Siri con un diario que se lo clausuraban en forma arbitraria. La Propiedad libertad de privada. expresión. Propiedad privada, libertad de trabajo, libertad de expresión. Perfecto. Va por ahí. Por ahí interpuso la acción. Como en esa época no existía la acción de amparo, ¿qué hace Siri? Interpone un habeas corpus, que era la única garantía que existía en esa época a nivel constitucional, que tampoco estaba nomenclada, sino como que se entendía que era la única garantía contra una violación de un derecho. En primera instancia y en segunda instancia, los jueces dijeron que no le correspondía lo que pedía, porque lo que estaba planteando era la protección de 2 bienes jurídicos distintos, libertad de trabajo, libertad de prensa, todo eso, y lo estaban metiendo por un habeas corpus, que el habeas corpus protegía la libertad física. Es decir, podía existir la violación, pero por donde lo metía, por donde lo vehiculizaba, no era. ¿Me van siguiendo la lógica? O sea, no tenía nada que ver con lo que le Claro. estaban violando. No, Era el remedio, por así decirlo. Exactamente. Claro, por eso. O sea, lo que usaba para eso no funcionaba. ¿Está bien? Eso le dijeron en primera instancia y en segunda instancia. El juicio llegó a la Corte. ¿Y la Corte qué dijo?
que si bien tienen razón, en primera instancia y en segunda instancia, que el habeas corpus no tiene nada que ver con esto, el chancho con la velocidad no tiene nada que ver, pero sí pasaba la violencia. Y esa restricción, como eran derechos constitucionalmente resguardados, debían ser protegidos, y tenía que existir que la acción de amparo iba a ser instrumentada a través de un fallo de la jurisprudencia, permitiendo de esta manera el eficaz acceso a la justicia a los ciudadanos cuando había arbitrariedad de parte del Estado, ¿está bien? De organismos públicos. ¿Me entienden hasta acá? Es decir, la Corte que dice, a ver, no hay ningún remedio que lo entendamos como tal, pero algo tiene que haber, porque en caso como este, de esa violación, algo tenemos que hacer. Si no, se van a hacer sucesivas y sistemáticas las violaciones de los derechos. ¿Me van siguiendo? Fallo Siri. Al año siguiente, el fallo Cot. ¿Qué es Cot? Cot tenía una fábrica. La fábrica fue tomada por unos trabajadores. ¿Está bien? Por una huelga que es declarada ilegal, pero los trabajadores, ante la falta de voluntad de reincorporarlos de parte de Siri, de Cot, los trabajadores toman la planta en San Martín y le toman la fábrica y no lo dejaban entrar a la fábrica. ¿Qué hace Cot? Va contra la justicia de nuevo, ¿está bien? Y dice, interpone que un habeas corpus, nuevamente, porque es el único remedio que existía conocido en ese momento. ¿Qué le dice la Corte? O sea, que dice primera instancia y segunda instancia, que no procedía. Cuando va a llegar a la Corte, Cot invoca el antecedente de Siri, jurisprudencia. Cita el antecedente y le dice, mire, que el año pasado la Corte se expidió en un fallo, Siri, y dijo que tiene que haber un mecanismo. No puede ser que no exista un mecanismo para resguardar derechos. Por ejemplo, el derecho a la propiedad. Ahí la Corte, ¿qué hizo? Entendió que tenía razón y abrió nuevamente, dio permiso a la viabilidad de la figura del amparo. ¿Está bien? En este caso, no era contra la acción del Estado, como pasaba con la clausura del diario, sino era contra particulares, porque eran personas particulares los que habían tomado la fábrica. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué dice la Corte? Que tiene que haber una acción expedita y rápida que nos permita a nosotros proteger nuestros derechos que se encuentran en la Constitución. ¿Está bien? ¿Cómo, ¿Entendieron profe? acá? En el fallo Cot se recibe nuevamente el reclamo, donde se había invocado el antecedente de Siri, y la Corte nuevamente dice lo mismo, que si bien el habeas corpus no es el procedimiento, pero tiene que haber una acción de protección rápida y expedita para resguardar la violación de un derecho constitucional. ¿Está bien? Sí. En este caso, procedió contra el abuso ejercido por particulares. En el caso Siri, fue contra el abuso o la violación de derechos de parte del Estado. ¿Está bien? Es decir, lo que se abre la puerta es que el amparo procede tanto contra particulares como contra el Estado. ¿El Estado puede violar tus derechos? Sí, claramente puede violar tus derechos. Por ejemplo, una clausura, por ejemplo, con una ley, por ejemplo, con un decreto. ¿Estamos de acuerdo? Frente a eso, procede la acción de amparo. ¿Puede un particular violarte un derecho? Sí, claramente puede violarte un derecho particular. No te deja ingresar a tu propiedad. No te deja ingresar a una fábrica.
te cortan un acceso. Entonces, ambos pueden vulnerar tus derechos. Frente a eso, tiene que haber un remedio. ¿Qué crea la Corte? Este remedio. Y se le denomina acción de amparo. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Algo me habían escrito acá en el chat que no llegué a leer. A ver. Entonces, el amparo es para resguardar cualquier violación que no se encuentra en áreas corporales. Exactamente. Exactamente. El amparo funciona como una garantía, se lo denomina por default. ¿Está bien? El habeas data protege bienes jurídicos determinados y el habeas corpus bienes jurídicos determinados. El resto se encuentra resguardado por el amparo. ¿Está bien? Bueno, Profe, esa primera etapa pretoriana culminó en el año 1966. ¿Por qué? Porque en el año 1966 se dictó la ley de amparo. Es decir, desde el año 57 hasta el año 1966, la acción de amparo siempre funcionó mediante la jurisprudencia. Hasta el año 66, la ley 16.986, ley de amparo. Esa ley funcionó, sigue vigente, se los aclaro, porque hay partes del procedimiento que se toman de ahí, que ya lo vamos a ver, en cuanto, por ejemplo, a los plazos, los días y demás, el trámite y demás. Pero ese proceso finalizó en el año 1994, con la incorporación del artículo 43 y en él la jerarquización de la acción de amparo al rango constitucional. Se los repito. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protejan el ambiente, competencia, al usuario, al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo, las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, las que determinarán los requisitos y la forma de su organización. Esa es la redacción del artículo 43 de la Constitución donde se refiere a la acción de amparo. En esa redacción que acabo de leer vemos dos cosas. Primero, los requisitos para la procedencia del amparo individual. Y en el segundo párrafo, la existencia de una figura que se denomina amparo colectivo. Y los casos referidos a ambiente, competencia, usuario y consumidor, como los derechos de incidencia colectiva. En esos casos procede la acción de amparo colectivo. En el resto, amparo individual. ¿Estamos claros hasta acá? Se dice el primer párrafo del artículo 40.
Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. ¿Qué significa? Que cualquier persona puede reclamar a la justicia. ¿Está bien? ¿Cuál es el requisito fundamental en este caso? Como hablamos la otra vez del control de constitucionalidad, tiene que ser el particular damnificado. ¿Entiendan? Es un remedio para hacer cesar una violación a un derecho constitucional. Nos están violando un derecho constitucional. Queremos que esa violación termine, finalice. Para que esa violación termine o finalice, primeramente tenemos que entender que esa violación o ese acto, ¿cómo es? ¿Cómo debería ser? ¿Constitucional o inconstitucional? Inconstitucional. Inconstitucional. Bien, entonces nosotros entendemos que es inconstitucional. Primera medida. Recuerden, ningún derecho es absoluto, todos son relativos. Entonces, en algún momento alguien nos va a restringir el ejercicio de un derecho. Ahora, cuando la restricción es grande, nosotros vamos a entender que es abusiva, y si es abusiva, están yendo en contra de lo que dice la Constitución. Entonces, nosotros tenemos la primera alarma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solicitar un control de constitucionalidad. ¿Estamos de acuerdo acá? El control de constitucionalidad, chicos, hoy ya más en profundidad, se vehiculiza, se solicita a un juez mediante la interposición de una acción. Ejemplo, una acción de hola, señor juez, necesito que me haga un control de constitucionalidad. Vos vas al juez interponiendo una acción de amparo, por ejemplo. Entonces vos vas al juez y le solicitas que llevar adelante una acción de amparo porque entendés que determinados derechos tuyos están siendo violados, restringidos o amenazados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como teníamos el requisito para el control, el mismo requisito continúa en la acción de amparo, que es la persona tiene que ser el particular damnificado. Ahora, ¿qué característica tiene esta acción? Que es expedita y rápida. ¿Por qué? Porque a vos te están violando un derecho, con lo cual la acción tiene que ser rápida para que cese la violación del derecho. No podemos permitir que nos violen un derecho constitucional. Entonces, la característica de la acción es que es rápida y expedita. Funciona, procede. En teoría. La realidad es que los amparos suelen tardar años. Pero la ley, el artículo de la Constitución, refiere que la acción debería ser expedita y rápida. Tercer punto del artículo. Siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. ¿Qué significa esto? Procedería el amparo siempre que no exista otro medio judicial. Se puede realizar de otra forma. Claro. O sea, que no puedas solicitar el cese de la violación de otra manera. Que no puedas solicitar la restricción, el cese de la restricción de tu derecho de otra manera. ¿Me entienden? Por ejemplo, vamos a inventar un caso. Una chica que está casada, ¿está bien? Y el marido no la deja ir a la facultad, porque no quiere que estudie, no quiere que se vea con sus amigos. ¿Está bien? Porque es muy celoso, supongamos. Entonces, el marido no quiere que la chica continúe estudiando, ni virtual.
no quiere. ¿Cuál sería la violación del derecho aquí? El bien jurídico que está en juego. ¿Alguien lo sabe? Y serían bastantes. Dame Más uno. que nada el de libertad, porque no puede. El de educación, el de. Bueno, tomemos la educación. ¿Está bien? No, no dice que no la deja salir a la calle. Yo no te dije eso. Dije que no la deja ir a estudiar. ¿Está bien? Dice que no, ¿para qué va a estudiar? Él la va a mantener, que no hace falta, no necesita estudiar. ¿Está bien? Un planteo del año 1940. Entonces, derecho de estudiar y aprender en juego. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Sí. Bueno, esa chica, que vamos a poner un nombre, Sandra, vean, Sandra, podría interponer un amparo contra Alberto, su marido. No ¿Y por podría. qué no? ¿Por qué no, Lucy? Y porque quizá hay otra forma, antes de llegar a la ley, a la acción de amparo, hay otra forma. ¿Y qué sería esa otra forma? Para, Claro, terminar con la relación. claro, no sé, Claro. divorciar. Esa acción se llama muy bien, Bianca, se llama divorcio y existe y está regulado. Esa sería la acción jurídica más idónea. ¿Entienden? O sea, la violación del derecho a estudiar y aprender, ¿se da? Sí, se da. Claro, pero no hace falta ¿Y cómo? llegar a eso. Y como dijo Melina, aparte de, hay un montón de otras violaciones. Pero más allá de eso, pongámonos en foco con la estudiar y aprender. Porque supongamos que Alberto era divino, ¿está bien? Era re cariñoso, re bueno, todo, el pan de Dios, pero no quería que estudie. Entonces, Sandra no podía estudiar. Están violando su derecho a estudiar. Ahora, ¿qué dice el artículo 23? Toda persona puede interponer acción rápida y expediente de amparo. Sandra es persona. Está la acción. Siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. El medio judicial más idóneo en este caso sería el divorcio. Salir de Alberto para que ella pueda ejercer plenamente su derecho si es que no lo convenció. ¿Está bien? No es un amparo. Hay una figura específica. Existe la figura. ¿Entienden cómo es? O sea, si no hay algo específico y no es una acción que proteja a otros bienes jurídicos como el habeas data y el habeas corpus, procede el amparo. Va por default. ¿Está bien? Si no hay algo especial, procede amparo. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bueno, Sí, profe. sigamos. Contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares. Eso es lo que expliqué recién en el origen de cívico. ¿Puede el Estado contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares? ¿Qué significa?
que esto va a proceder contra, o por si el Estado, mediante una ley, un decreto, una ordenanza, nos vulnera o nos viola algún derecho, o va a proceder contra un particular, como en el caso COT, que me impiden entrar a mi fábrica. Perdón. ¿Entienden? Ahora viene uno de los requisitos de la violación. Que en forma actual o inminente. ¿Cómo tiene que ser la violación? ¿Actual o inminente? No futura, no pasada. Perdón, me dio frío. No futura, no pasado. Si la violación del derecho fue pasada y ya terminó, con el pasado y ya terminó, no procede una acción de amparo, porque la violación del derecho ha terminado. Esa violación del derecho generó una consecuencia dañina, pero no es actual y no se mantiene en el tiempo. Por ende, no aplica la acción de amparo. En el caso de una hipótesis de violación de futuro, recuerden cuando vimos control de constitucionalidad, no procede. ¿Por qué? Porque la Corte no debate cuestiones hipotéticas. ¿Está bien? Entonces, la lesión para que proceda el amparo tiene que ser actual o inminente. ¿Cómo tiene que ser esa lesión? Que restrinja, altere, amenace, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. O sea, arbitrariedad es algo que no tiene fundamento, algo arbitrario. O ilegalidad. ¿Qué significa ilegalidad? Que va en contra de la ley. Manifiesta, que se evidencie, sea claro. ¿Qué cosa? Derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Entonces, el derecho o los derechos que están en juego son nuestros derechos que están ¿dónde? En la Constitución, en los tratados o en una ley. Si procediese el amparo y el juez lo admitiese, entendiendo que se han cumplido con todos estos requisitos que acabo de explicar, ¿qué hace el juez? El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en el que se funde el acto u omisión lesiva. Es decir, el juez va a decir que ese acto o esa ley que nos viola un derecho es inconstitucional. El efecto de esa declaración de inconstitucionalidad, ¿cómo es, chicos? ¿Cómo es el efecto? Interpartes. Interpartes, exacto. Si el particular damnificado puede interponer el amparo, el beneficio de ese reclamo va a ser para ese particular damnificado. ¿Y es inmediato? O sea, una vez que se declara inconstitucional, ¿es inmediato o A partir de tarda? que queda notificada la otra parte de la resolución, se aplica. Supónganse
Se pretende llevar adelante una ley especial mediante la cual se aumenta un impuesto, supónganse, ¿está bien? Y se paga, se pasa de la tasa tributaria, de pagar un impuesto del 2% sobre un producido de algo, tenemos de la venta de enchufes, de la fábrica y el fabricante de enchufes, paga 2% de lo que vende, por un impuesto especial. Y ahora se va a pasar a pagar el 23%. ¿Está bien? De impuesto. Ustedes son los contadores de esa fábrica de enchufes. Ese fabricante de enchufes tendría acción para pedir un amparo. ¿Estaría legitimado para pedir un amparo? ¿Qué se les ocurre? Lucy dice sí, violación del derecho de propiedad privada. A ver, y vayamos con los requisitos. ¿Existe otro medio judicial más idóneo? Pero si hay algo más específico, ¿Existe o no existe? ¿Vos qué pensás? ¿Existe o no? El habeas corpus, ¿procede para eso? No, porque no es una libertad física. Bien. ¿El habeas data? Tampoco. Bien. Entonces procede. Después, ¿es un acto u omisión de autoridad pública o de particular? Particular. Autoridad pública. El que impone el impuesto es público. Entonces, el amparo procede contra una autoridad pública, contra el acto de una autoridad pública. Sí, contra la autoridad pública. Perfecto, procede. La lesión, y piénsenlo acá, la lesión del derecho de propiedad, como dijo Lucy, ¿es actual o es inminente? Inminente. Inminente. Acaban de sancionar la ley. No se aplica hoy, pero lo van a tener que pagar indefectiblemente dentro de 15 días porque va a haber que liquidar el impuesto, pongámosle, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, es inminente. ¿Está bien? ¿Es arbitrario o ilegal, manifiestamente? Arbitrario. Es arbitrario o ilegal, manifiestamente. ¿Por qué? Porque pagás el 21% de eso, más el 21% de IVA, más el 30% de ganancia, más la renta de no sé cuánto. O sea, al final, el tipo no tiene ganancia, ¿me entienden? Es confiscatorio el nivel de impuestos. Es mucho, demasiado. Pagás tanto impuesto que no tenés una ganancia. Entonces, podemos evidenciar que es arbitrario o ilegal. ¿Está bien? Ese derecho del que estamos hablando, le dijo Lucy, de la propiedad, ¿está en la Constitución, la ley o un tratado? Sí. Artículo Bien, 17 de la perfecto. Constitución Nacional. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Interponer una acción de amparo. Ustedes deberían recomendar, hay que meter un amparo urgente, ¿está bien? Y cuando vos incorporen el amparo, el juez, ¿qué debería hacer? Declarar la inconstitucionalidad de la norma que eleva el impuesto del 2% al 21%, por ejemplo, por violarles el derecho a la propiedad. ¿Me siguen? Ahora, la pregunta, el efecto, ¿a quién beneficia? ¿Al cliente de ustedes o a todos? Al cliente nomás. Al cliente. Al cliente nada más. ¿Y el resto de los fabricantes de enchufes? ¿Qué van a hacer?
Tienen que hacer lo mismo, presentar una Si acción no de hacen el amparo. amparo, van a tener que pagar el 21%. ¿Está bien? ¿Entendieron? Camila, ¿entendiste? No, porque no estuve escuchando, pero bueno, no importa. Bueno, listo. ¿El resto entendió? Sí, profe. Seguimos. Perdón. Este tipo de amparo tiene una subespecie, otra especie de amparo, que se denomina amparo colectivo, que es un amparo en el cual el efecto beneficia a un grupo de personas. No beneficia a uno solo. ¿Y No eso es como el por qué? anterior caso que explicaste. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué no beneficia a una sola persona? Porque el bien jurídico protegido es de incidencia colectiva. Es decir, produce efectos en un grupo de personas, no en una sola. ¿Qué está resguardando? ¿Cuáles son los bienes jurídicos que protege el amparo colectivo según la segunda parte del artículo 43 que les leí recién? ¿Alguien lo tiene ahí para leérmelo? ¿En qué casos procede el amparo colectivo? Los acabo de leer. Puede ser con una empresa porque beneficia a todos los socios. No, Leo, profe. léelo. Lee la segunda parte del artículo 43. Podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los Perfecto. derechos de incidencia colectiva en general. ¿Listo? Por cierto. Entonces, son derechos que implica o que comprende o que se sobreentiende que serían una violación de un derecho para un grupo de personas. Cuando hablamos de consumidor y usuario, cuando hablamos de medio ambiente, o cuando hablamos quizás de casos de discriminación grupales, ¿está bien? Se entiende que el afectado no es una sola persona en particular, sino que serían varias. En esos casos, procede la acción de amparo colectivo. ¿Por qué? Porque la incidencia del daño de la restricción del derecho es colectiva. Por ende, el efecto de la sentencia también va a ser colectivo. Cambia la afectación, cambia el bien jurídico protegido, cambia quiénes lo pueden interponer y cambia el efecto de la sentencia. Recapitulemos. Y lo recapitulamos con un ejemplo. Derechos de consumidor y usuario. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de la forma que nos puede afectar como usuarios o cómo en calidad de usuario nos podrían violar un derecho? Puede ser a la hora de consumir producto en mal estado. No, ese sería consumidor.
Cuando no te dan la información suficiente del producto que te están por vender. Por ejemplo, podría ser, está bien, estás demasiado fina, demasiado, supónganse, ahora, aumento de tarifas. Vamos a aumentar las tarifas de gas, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces vamos a subir las tarifas de 100 pesos a 1.500 pesos. Vamos a aumentar las tarifas. Eso, como consumidor, como usuarios de la red de gas, nos puede producir una violación de un derecho, supónganse. ¿Por qué? Porque quizás el aumento es demasiado, es desproporcionado, no tiene una justificación. ¿Me siguen? Entonces, es ese ¿Y aumento. pero qué derecho te La viola? propiedad. Y el derecho a la propiedad. Vas a tener que pagar 15 veces más por el mismo servicio. O sea que Entonces, si te aumentan abruptamente el gas, ponele, vos podés ir y declararlo, o sea, hacer el coso de inconstitucionalidad. siempre y cuando el aumento sea ilegal, sea arbitrario, sea abusivo. Ah, ok. ¿Está bien? Entonces, ustedes van a ver, por ahí son muy chicos, no se han dado cuenta nunca, pero muchas veces, frente a determinados aumentos de las tarifas, oportunamente se interpusieron acciones de amparos y medidas que suspendían los aumentos. Se suspendieron los aumentos. Esa suspensión de aumentos, por ejemplo, produce un beneficio. Esa suspensión de aumentos no es que la suspende el ente o la empresa, la suspende un juez a la orden de suspensión de aumento, freno al aumento, porque declara inconstitucional el aumento, porque puede declarar que ese aumento es injustificado. Ahora, esa medida genera un beneficio. Bueno, ¿ves? Esas son las discusiones que se van. Ahora, esa medida dispuesta por un juez va a otorgar un beneficio no solamente a la persona que interpuso el amparo, sino en teoría debería generarle el beneficio a todos los usuarios del gas. Es decir, el efecto es amplio y beneficia a todo aquel colectivo de usuarios de gas en la misma condición o situación o en un ámbito territorial. Es decir, todos los usuarios del gas de la ciudad de Buenos Aires, todos los usuarios del gas de la provincia de Buenos Aires. ¿Entienden? Por eso se denomina Sí, profe. individual o colectivo. Y respecto a lo que vos decís, Lucy, si bien tenés razón, pero hay empresas proveedoras de servicios públicos como el gas, ¿está bien? Que tienen una parte que es privada y o sea, hay una parte que es de la empresa y una parte que tiene que ver al Estado. Y el Estado es quien autoriza esos aumentos. ¿Está bien? Entonces, puede darse una situación en la cual el aumento de este tipo de servicio es abusivo. Y en ese caso es donde se puede reclamar o solicitar la suspensión del aumento. Dicho de otra forma, hay que cumplir con un proceso. Hay que cumplir con un proceso. Y ese proceso lo que hace es un control. ¿Está bien? Entonces se verifica que no se violen los derechos de los ciudadanos, o en este caso de los usuarios. Bueno. El amparo colectivo resguarda intereses o bienes jurídicos que son difusos, pero difusos en cuanto a qué? En cuanto no se sabe hasta dónde llega ese resguardo. No se sabe a ciencia cierta cuál es la última persona a la que beneficia
o es más acá o es más allá. ¿Cómo puedo explicarles esto con un ejemplo? Desde el punto de vista del derecho ambiental. En el derecho ambiental, una fábrica contamina. ¿Podemos saber hasta dónde contaminó? Si es, supónganse, ponemos una fábrica de neumáticos ahí al lado del riachuelo en el puente de Pueyrredón. ¿Hasta dónde contamina esa fábrica? ¿Contamina hasta la facultad? ¿Hasta la cancha independiente? ¿Hasta Wilde? ¿Hasta Banfield? ¿Hasta Lomas? ¿Hasta La Boca? ¿O para un lado o para el otro? ¿De la avenida para allá no contamina más? ¿Eso se puede determinar a ciencia cierta? No, muy complejo. Entonces, sabemos que el daño se produce. Sabemos que hay una violación de un derecho constitucional, el medio ambiente sano. Ahora, ¿hasta dónde? Y eso no lo podemos determinar. Es muy complejo de determinar. Entonces, lo que se entiende es que ese tipo de derecho o ese interés se denomina difuso. Existe, la violación está, pero no sabemos hasta dónde llega. Contrapartida de esto, ejemplo por el otro lado. En el caso de un amparo individual. El caso de Siri, que les expliqué, que le clausuran un diario a una persona. Sabemos el daño y el efecto y hasta dónde llega, porque le clausuraron un diario a una persona. Punto. No clausuraron todos los diarios o se prohibieron todos los diarios en un futuro. Se prohibió un caso de una persona con una lesión determinada. ¿Está bien? El caso de COD, los trabajadores tomaron una fábrica. Tantos trabajadores tomaron una fábrica. Se sabe el daño, se sabe la lesión, se sabe el alcance de esa lesión. Determinado. Está claro. En el caso del medio ambiente, ¿hasta dónde se perjudica? Se la perjudica a Bianca, se la perjudica a Lucy, se la perjudica a Margarita, a mí. Viven en distintos lados. Todos pueden estar perjudicados y quizás todos estén perjudicados. O no, no lo sabemos. Pero eso no puede ser una causal para rechazar el amparo. ¿Por qué? Porque la incidencia del daño es difuso. No está claramente determinado. ¿Me entienden hasta acá? Entonces, en esos casos, la acción procede y el beneficio que se obtiene con la sentencia, el resultado de la sentencia, va a beneficiar al colectivo de personas que entienden que se ven perjudicados. Profe, ¿y hay otro derecho que no se pueda limitar, además del ambiental? Y el consumidor, derechos del consumidor, por ejemplo. Suponete, una empresa hoy no quiere poner los stickers o explicar los contenidos de algo que venden, suponete, de un producto. ¿Está bien? ¿A quién podría perjudicar? A cualquier persona que vaya a consumir ese producto. ¿Quiénes son? ¿Lo sabemos? No, no se puede saber. Porque puede ser vos hoy, puede ser yo mañana, otro, qué sé yo. Es difuso. ¿Está bien? Claro, O sea, sí, no sí. podría argumentar la fábrica diciendo, mira, a mí, sí, uno solo me vino a reclamar, pero el resto no me reclamó nada. Yo no perjudico a nadie. No, a ver, vas a perjudicar eventualmente a toda aquella persona que vaya a adquirir ese producto y que carezca de esa información. Claro, sí, sí. ¿Está bien? Bueno. ¿Quiénes son los que pueden interponer la acción de amparo colectivo? Primero, el particular damnificado. Una persona particular que siente que le violan un derecho. ¿Cómo va a ser el efecto de la sentencia?
¿Lo va a beneficiar a él? Sí, lo va a beneficiar. ¿Y esa sentencia va a beneficiar a otros? También. Sí, también. Amparo colectivo. El efecto de la sentencia también va a beneficiar a otros. Segundo caso. Profe, ¿podés repetir cuál fue? El amparo colectivo puede interponer el amparo colectivo el particular damnificado, una persona a la cual se le viola un derecho particularmente. Ahora, el efecto de la sentencia de un amparo colectivo no es que me va a beneficiar solamente a mí, también va a beneficiar al colectivo de personas, porque son derechos de incidencia colectiva, inciden colectivamente, son derechos que se ejercen, se gozan colectivamente. ¿Qué otra persona puede interponer un amparo colectivo? ¿O qué otra persona tiene lo que se llama legitimación activa? El defensor del pueblo. La figura del defensor del pueblo, el ombudsman. El defensor del pueblo tiene legitimación activa, tiene legitimación procesal. Es una figura constitucionalmente creada para que nos resguarde y nos defienda ante violaciones de derechos colectivos, de incidencia colectiva. Es decir, es una figura que debería actuar en nuestra defensa si es que se verifica la violación de un derecho nuestro, de índole colectivo. Ejemplo, se van a aumentar las tarifas ahora en un 2000%. ¿Está bien? Por ejemplo. Y las tarifas se van a aumentar en un 2000%. Supónganse, para los que están en el lado norte de la avenida Mitre y los que están de la avenida Mitre para el sur van a aumentar un 20%. ¿Estamos de acuerdo? De la avenida para un lado, 20. De la avenida para otro, el 2000. ¿Eso estaría bien? No. ¿Por qué? ¿Qué se viola? Primero porque es injusto, porque a uno le cobran más y al otro le cobran menos. O sea, ya eso es Bien. y después, Y esa falta de justicia que vos bien señalás, ¿cómo lo determinarías? ¿Ilegal o arbitrario? ilegal. Para mí arbitrario, ¿Y por qué sería arbitrario? porque es como que para un lado le pone más sin ningún motivo, sin ningún fundamento, y para otro menos, sin ningún Es motivo, decir, podría ser a la inversa. tranquilamente. Para el lado norte el 2000 y para el otro lado el 20. O sea, no tiene un fundamento. O sea, ¿me entienden? Entonces, frente a eso, frente a esa situación de una violación de la igualdad, sí, solamente en esos casos, Lucy, pero déjame terminar con esto. En esos casos, y escuchá lo que voy a decir, en esos casos, el defensor del pueblo debería actuar e interponer un control de constitucionalidad sobre el aumento, invocando que falta de igualdad, como dijo Bianca, arbitrariedad, como dijo no sé quién, que habló Alex, creo, ¿está bien? Y que el juez, en su caso, reciba la denuncia y declare esa forma de aumentar de una avenida para allá y de una avenida para acá como inconstitucional, suspendiendo el aumento, suponete, o limitando el aumento en forma igual para todos del 20%. ¿Está bien? No, a uno 2000 y al otro el 20, por decirlo de alguna manera. ¿Me van siguiendo hasta acá? Ahora, ¿por qué no se puede hacer eso en la actualidad? Porque el
defensor del pueblo no está designado. El Congreso no ha designado el defensor del pueblo. Hace varios años que no tenemos defensor del pueblo. Eso lo Porque designa el no se Congreso. pone de acuerdo, exactamente. No Ah. se pone de acuerdo, entonces no está designado. Seguimos. ¿Qué otra figura puede interponer el amparo colectivo? Las asociaciones civiles que propendan a dichos fines, dice la Constitución. Es decir, por ejemplo, en el caso que acabamos de hablar, una asociación de defensa del consumidor y usuario. Liga Argentina del Consumidor. ¿Está bien? Entonces, la Liga Argentina de Consumidores, que protege a los consumidores argentinos de las violaciones y demás, podría interponer una acción de amparo. No necesariamente debería ser Bianca, que vive de Mitre para el norte, a la cual le van a aplicar el aumento. Podría la asociación de consumidores decir que yo, como protejo, somos una asociación que busca resguardar los derechos de los consumidores, vamos a interponer un amparo colectivo para beneficiar, en su caso, a todas las Biancas que viven de este lado de la avenida Mitre. ¿Me entienden? De una o de otra manera, el efecto de la sentencia, chicos, recuerden, beneficia al colectivo de personas. En este caso, ¿a quiénes beneficiaría? A los que viven del otro. De un lado Claro. y de la avenida. Exactamente. Otro ejemplo. Se va a suspender el aumento de tarifas de gas que nos llega en la casa. ¿Está bien? Porque un juez lo declara que es abusivo, que es excesivo. Entonces el juez dice, se suspende el aumento. Ese aumento beneficia a todo el país. ¿Podría repetir, profe? Suponete, dice, se suspende el aumento del gas, el aumento de las tarifas. Ese efecto es para todo el país, nos va a beneficiar a todos los ciudadanos Y a los que consuman el gas. que consumen el gas, claramente. Si vos calentás a leña, no vas a tener ningún beneficio. Si tenés gas de garrafa, no vas a tener ningún beneficio. Si vos te calentás por electricidad, no vas a tener ningún beneficio. Es decir, beneficia al colectivo de personas que tienen un interés legítimo sobre esa situación, que están afectadas realmente por esa situación. ¿Está bien? Sí, profe. Cuando hablamos de asociaciones que propendan a esos fines, el artículo refiere que se encuentran debidamente registrados. ¿Está bien? Ahora bien, esa exigencia hoy no se aplica. Es decir, cualquier asociación que esté conformada puede interponer la acción de amparo colectivo. ¿Por qué? Porque el artículo 43 habla de la necesidad de una ley que va a determinar la forma de registrarse o la forma de funcionar de esas asociaciones. Es decir, la Constitución delega en
Congreso la creación de una ley como un registro de asociaciones. ¿Está bien? Esa ley no existe, nunca se creó, desde el año 94 hasta ahora. Por ende, cualquier asociación que funcione puede interponer la acción de amparo. Cualquier acción puede solicitar acción de amparo. El efecto de la sentencia, chicos, es erga omnes. En el amparo individual, sí, Denis, y ya terminamos. En 10 minutos terminamos. El amparo individual, el efecto de la sentencia es inter partes. En el amparo colectivo es erga omnes. Si no, con la salvedad del caso, ¿alguien no? ¿Alguien no lo ve Para mí así? no, porque hay gente
Bueno, volviendo. ¿Quién me estaba hablando recién? Yo, profe, pero dije, o sea, yo entiendo que no, pero también te puedo entender que sí, porque creo que dijo que una parte, o sea, un requisito del amparo colectivo era la discriminación grupal, y acá existe esa discriminación grupal. Pero también hay Existiría la gente que no, discriminación. pero también hay gente que no, que tiene Apple, por ejemplo, que le da igual. O sea, como Y que, pero es como que entra en debate porque hay gente que sí y no, y otra que hay gente que claramente no. pero esa gente que tiene Apple no puede salir A ver, evitar la pensemos. resolución. A ver, Perdón, profe, no escuché lo que dijo el compañero al final, porque se cortó a y ver, no. Alex, repetile. No sé quién. Sí, No le veo. bueno, yo entiendo que no, porque hay gente que tiene Apple y que le da igual, pero también pero también existe un requisito del amparo colectivo que era la discriminación grupal, que esto sí se da, porque hay una gran mayoría, digamos, en nuestro caso, que no tiene Apple. Entonces, estamos perjudicados. Bien, y vos, Bianca, estabas diciendo algo. Claro, que yo digo, bueno, quizá es un amparo colectivo para los que no tienen Apple y no quieren comprarse Apple, pero que los que tienen pueden salir de esa resolución si quieren. Pueden salirse, Ahora, no sé si se puede. a ver, lo que dijo Alex está bien y está en lo correcto. Ahora bien, entiendan una cosa. La norma, en el caso, la norma o la resolución de la facultad, con el amparo, ¿dejaría de existir o no deja de existir? Tenemos una resolución, una norma, una ley, un decreto. ¿Estamos de acuerdo? Que dispone que todos los estudiantes a partir del año que viene tienen que tener Apple para inscribirse en la facultad. Perdón, tienen que tener Apple para inscribirse en la facultad. Si no tienen Apple, no se pueden inscribir, no pueden cursar. Esa es la norma. Esperen un cachito. Ahora bien, ¿procedería un amparo colectivo? Ahí Sí, respondió, dijo que no, sí, 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 para porque mí, vos entendés, por ejemplo, vos, Alex, bien, decís que hay discriminación colectiva. ¿Por qué? Porque el grupo que tiene Apple, perdón, va a poder inscribirse. El que no tiene Apple no se va a poder inscribir. Ahora bien, Bianca refiere que los que tienen Apple podrían salirse del amparo. En realidad, los que tienen Apple no van a entrar al amparo. Lo que estamos debatiendo es a quiénes perjudica la resolución. Los que tienen Apple no se ven perjudicados. Entonces, cuando vos pedís al juez que declare la inconstitucionalidad de esa resolución, ¿vos qué pedirías en el amparo? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pedirías? ¿Qué le pedirías al juez? yo creo que Que baje, pero perdóname, así lo encamino yo, por el poco tiempo. ¿Que le baje el acuerdo o que te permite inscribirte? Y que me permita inscribirme. claro, yo Agarraría el creo acuerdo. que Bueno, entonces, si la resolución no deja de existir, no va a dejar de existir, porque el juez no tiene ese derecho, esa facultad. El juez puede declarar que es inconstitucional, perdón, va a declarar que es inconstitucional para aquellas personas que lo piden. Entonces, el requisito o la exigencia de tener Apple para inscribirte va a caer porque es arbitrario. Ahora, para el resto, la resolución sigue vigente. ¿Entienden cómo es? Entonces, todos los que tienen Apple se van a Claro, sería como un interparte, pero grupal, digamos.
Exacto, es eso. Erga omnes el grupo discriminado. Erga Al omnes grupo beneficia discriminado. a todos los que no tienen Apple. A todos los que no pueden cumplir con ese requisito. Se va a extender el beneficio. En vez de, como habíamos visto en el caso puntual, cuando le dimos el ejemplo de la facultad, en este caso, al contar con una herramienta nueva que extiende el beneficio, supónganse el centro de estudiantes de la facultad, que en teoría resguarda los derechos de todos los estudiantes de la U, de Ciencias Económicas. El centro de estudiantes interpone una acción de amparo pidiendo que a todos aquellos estudiantes que no tienen Apple se les permita inscribirse y que se declare inconstitucional por arbitrario, por ejemplo, la resolución. Entonces, todos aquellos que no tienen Apple se van a poder inscribir. ¿Y los que tienen Apple se pueden inscribir? Sí, pues ya podían. Entonces, profe, ¿se puede dar un amparo colectivo? ¿Cómo? Entonces sí se puede dar un amparo colectivo. Sí, se puede dar un amparo colectivo, exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que se los puede explicar hoy, porque ya les expliqué la figura. Cuando veíamos el control, que claro, es la no lo ibas a decir. Claro. Más precaria, no me voy a meter en Se eso. puede dar de las dos formas, por decirlo así. Exactamente. Todo calculado por el profe. ¿Viste? Todo fríamente calculado. Escúchame. Lo que acabas de plantear vos, Melina. Suponete, hay una... Me congestioné mal. Hay una fábrica que contamina que se pone al lado del riachuelo. Y el humo entra todo el tiempo por la ventana de la facultad que abrimos nosotros para que se ventile. ¿Está bien? Entonces vos, Melina, interponés una acción de amparo para que esa fábrica deje de contaminar porque a vos, Melina, te jode con el humo y te está sintiendo mal. ¿Eso sería un amparo individual o colectivo? Y va a ser, colectivo porque el efecto va a ser beneficioso para todos, no solo para mí, para mi casa. Exacto, lo interpones vos personalmente. No, claro, lo interpongo yo, pero va a beneficiar a todos. Exacto, pero el efecto va a ser para todos. ¿Y por qué va a ser para todos? Porque lo que está protegiendo o resguardando es el derecho ambiental. Y ese tipo de derecho tiene incidencia colectiva. ¿Está bien? Por más que vos no pidas de proteger al resto de tus compañeros. Claro, que voy en nombre de todos. Voy en nombre mío, pero igual sé que va a ser un beneficio para todos. El efecto, indefectiblemente, va a beneficiar como lo de a todos los que están. Va una sola persona, pero sabe que... Exacto. Entonces, suponete, el juez le dice a la fábrica, muchachos, entre las 3 y las 5, dejen de prender la chimenea porque a Melina la molesta. Ahora, ¿te benefician a vos, Melina? Sí, claramente que sí. Pero también a todos los que están entre la chimenea, nosotros en la facultad y no sé cuántos kilómetros para el otro lado. ¿Entendés? Sí, profe. Entonces lo interpones así o lo interpones como amparo colectivo en representación de todas las personas que se ven enfermas y contaminadas. El efecto de esa sentencia va a ser colectivo, porque lo que resguarda es la incidencia colectiva. Claro, aunque yo vaya individualmente. Exactamente. En el amparo individual, el particular damnificado va a expresar la violación de su derecho, de uno, puntualizado, determinado, con una lesión actual o inminente, y el juez va a dictar una sentencia que te beneficia a vos particularmente. Sí, yo propongo un amparo individual, como estábamos hablando, sí. Y el efecto es colectivo. Ahí es donde se produce el efecto ese erga omnes. Exactamente. Bien, aunque sea un amparo individual. Siempre que el efecto sea colectivo,
pasa eso. El efecto de la sentencia es erga omnes porque es para el colectivo. Bien, Cuando la sentencia está dirigida a una persona, el efecto es inter partes. Es entre el que ocasiona el daño y el damnificado. bien, ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Plazo para interponer el amparo. En el amparo individual, el plazo para interponerlo surge de la ley, no surge del artículo 43. Fíjense que no leímos un plazo. El artículo 43 refiere un plazo y el plazo es de 15 días hábiles desde que se toma conocimiento de la violación del derecho. O desde que la violación al derecho comience, ¿no? Plazo que surge desde la ley 16.986. Eso sería el plazo de resolución. No, el plazo para interponer el amparo. Ah, ok. Ejemplo. Dimos el ejemplo de la ley esta que aumenta los impuestos para los fabricantes de enchufes y lo lleva del 2 al 21%. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para interponer el amparo? 15 días hábiles. ¿Desde cuándo? Desde que se toma conocimiento de la violación del derecho. Y en este caso es una ley que aumenta el impuesto. ¿Desde cuándo sería? Desde que se decreta la ley. No, Desde se que se promulga. publica la ley. ¿Se Por promulga eso- lo mismo? ¿Cómo? ¿Se promulga es lo mismo? Se publica. Desde que se publica en el boletín oficial. Por eso ustedes, chicos, tienen que leer todos los días el boletín oficial cuando sean contadores. Porque si le tienen que recomendar a un cliente que tiene que meter un amparo, el plazo empieza a correr cuando se publica la ley. A partir de ese momento tienen 15 días hábiles para interponer el amparo. ¿Está bien? Segundo caso. Amparo colectivo. En el caso, supongamos, de medio ambiente, que nosotros no sabemos bien a ciencia cierta cuándo empezó la contaminación. ¿Cómo se contarían los 15 días? ¿A alguien se le ocurre? ¿Desde que se crea la fábrica? Para mí desde que uno se da cuenta de que le está haciendo daño al medio ambiente. Bien. Y desde suponete que uno interpone el amparo. y suponete que pasaron 5 años desde que está la fábrica. Y recién ahora te das cuenta. Claro, por eso ¿Perdiste la decía yo oportunidad? ¿Qué se les ocurre? Sí, se puede llevar a cabo igual. En los casos de amparo colectivo por contaminación o medio ambiente, los 15 días se van nuevamente renovando todo el tiempo, porque la contaminación se produce a diario y uno no puede tomar como un conocimiento una fecha cierta. Bueno, antes no sabías que te contaminaban, por ejemplo. Entonces, en el caso de un amparo colectivo, ese plazo tiene renovaciones automáticas. O sea, se puede interponer en cualquier momento.
¿Está bien? Esto Y es en el ahora, caso de todas en todo el amparo colectivo. no en todo, pero por ejemplo, si tenés un aumento de tarifas dispuesto por una ley o por una resolución, a partir de ahí son 15 días hábiles, porque podés determinar el momento. Ah, ok. En los casos que no se puede determinar, por ejemplo, la contaminación ambiental, ese plazo se va renovando. Y después queda un artilugio más. Y con esto terminamos por hoy. El plazo que dispone los 15 días para iniciar el amparo, chicos, nace de una ley. Y el artículo 43, que crea el amparo, está en la Constitución. Pero el artículo 43 no habla de un plazo para interponer la acción. Y tampoco delega en otro poder el plazo de interposición. Habla de que todo habitante podrá interponer una acción rápida de expedita de amparo, siempre con otro medio puede ser más idóneo, ¿tá? Entonces, ¿una ley inferior puede ir en contra de lo que dice la Constitución? No, Supremacía constitucional. claro, o sea, como que ese plazo, o sea, una persona, por ejemplo, ¿no? Con respecto a la tarifa, que dice, bueno, se me pasaron los 15 días, pero ¿qué pasa? La Constitución no habla de que yo tengo un plazo Exactamente. de 15 días. Se plantea la inconstitucionalidad del plazo. O sea, el día de mañana, si ustedes se olvidaron de leer el boletín oficial, quizás tengan un artilugio para salvar e interponer el amparo fuera de plazo. ¿Está bien? Claro, o sea, diciendo como que en la Constitución no está No prevista, establece entonces. un plazo. Ah, ok. La Constitución no establece un plazo. ¿Y por qué se dice 15 días? Porque la ley, recuerden cuando empezamos la clase, es anterior al año 94. La Ah, ley crea el amparo y dispone un montón de requisitos. Después del año 94, esa acción se la jerarquizó. Pero cuando se la jerarquizó, no se dispuso un plazo. De hecho, la ley de amparo refiere un requisito que es agotar la vía administrativa, que significaría como previo hay que intimar y obtener una respuesta negativa para poder iniciar el amparo. Por ejemplo, una persona le pide a la obra social, o sea, un médico le da a una persona un tratamiento médico, después un tratamiento médico. La persona se lo pide a la obra social que se lo autorice. Y la obra social le dice, no te voy a dar ese tratamiento. ¿Me van siguiendo hasta acá? La ley de amparo exige que vos intimes a la obra social y que la obra social ratifique que no te lo va a dar y demás. Agotar una vía administrativa para poder recurrir a la acción judicial. El artículo 43 no habla de eso. Habla de que toda persona puede interponer acción rápida y expedita de amparo. Entonces, las exigencias de la ley no las exige el artículo de la Constitución. Por debajo, ustedes pueden interponer el amparo sin agotar la vía administrativa, por ejemplo, como lo dice la ley. ¿Entendieron? Esto es más técnico, pero se lo doy como ejemplo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. El resto, Sí, sí.
Bueno, no sé, no hay nadie. Bueno, buen fin de semana, chicos. Chao, profe. Chao, profe, gracias.